Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sección de virosis emergentes. Antes de comenzar, con la doctora Cecilia Perotto y yo vamos a moderar esta mesa y vamos a escuchar las charlas del doctor Sebastián Gómez Talquenca, el doctor Roberto Ramos Sobrino y la doctora Ana Julia Di Stefano. El primer disertante, el doctor Sebastián Gómez Talquenca, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Cuyo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de La Plata. Desempeñó toda su carrera profesional en el INTA Mendoza, ingresando primero como becario FONSIT y actualmente es investigador del INTA a cargo del Laboratorio de Fitovirología de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. Desde sus inicios trabajó en el desarrollo de un sistema de producción de plantas libres de virus de vid, y esto motivó el establecimiento de un programa de investigación en el tema como soporte. Ha desarrollado investigaciones en etiología, epidemiología, diagnóstico e impacto de los virus que afectan los viñedos. También ha trabajado en genómica de virus de vid. Conduce proyectos financiados por INTA, por FONSIT, por COFECIT, entre otros, y está formando numerosos recursos humanos. Ha publicado más de 20 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales y trabaja también en vinculación y transferencia al sector productivo. Ahora Sebastián nos va a dar una disertación titulada Virus que afectan a la vid en Argentina, etiología e impacto económico de un problema emergente. Sebastián. Bueno, muchas gracias, Vilma, por la introducción. En primer lugar, me gustaría agradecer mucho a la organización del Congreso y en particular a Alberto Goches por haberme dado lugar para presentar nuestro trabajo acá. Para mí es un honor más que grande poder estar en esta palestra que es tan importante para todos nosotros. Como mencionó Vilma, en mi laboratorio, históricamente, desde hace 20 años venimos trabajando en virus de vid, enfrentando distintos desafíos que nos presentan estos patógenos. Y es un sistema de trabajo un poco complicado. Yo pertenezco al INTA, que es un organismo tecnológico donde nuestra principal misión es brindar respuestas al sector productivo, y para muchas de esas respuestas siempre tenemos que generar conocimientos y permanentemente estamos construyendo puentes entre el conocimiento que se genera y las necesidades del sector. La vid en particular es un cultivo en el cual la virología no tiene una gran historia como en otros cultivos de importancia. Puede decirse que comenzó hacia fines de los años 60 los estudios de caracterización de virus en vid, pero desde entonces sistemáticamente se han ido reconociendo cada vez más patógenos virales. Para hacer un breve resumen, si arrancamos en el año 2010, se conocían alrededor de 57 especies virales y en estos últimos 10 años se han ido describiendo un número que ha llevado que la cuenta al día de hoy sea de 89 especies virales descritas en el cultivo de vid. Muchas de estas son patógenos de gran importancia, otros son patógenos que ya se conocían en otros cultivos, y en vid no pasan de ser curiosidades científicas, pero en los últimos años se ha producido un avance importante en la caracterización de nuevos patógenos virales que no se conocen en otros cultivos. Si hacemos un raconto histórico de cómo ha sido la identificación de virus en vid, podríamos decir que hasta los años 90, 95, más o menos la mitad de la década del 90, la caracterización de los virus de vid era por herramientas de virología clásicas, estudios en rango de hospederos,
reacciones serológicas, desarrollo de anticuerpos y antisueros. Eso permitió que se identificaran las primeras especies asociadas a las enfermedades de mayor impacto. Desde el año 95, con el advenimiento de las técnicas de biología molecular, se empezó a trabajar mucho en la caracterización de virus a partir de secuencias genéticas. Eso permitió definir y redefinir los criterios de asignación taxonómica dentro de distintos géneros de virus que infectan a la vid. Y a partir del año 2010 empieza a utilizarse en forma cada vez más asidua, del mismo modo que en otros cultivos, el uso de herramientas genómicas, particular información, y a través de esos análisis se empezaron a identificar secuencias virales que después se confirmaron que correspondían a entidades virales reales. Acá se puede ver cómo desde el año 2011 casi la totalidad de los virus que se han descrito, que son cerca de 29, han sido descritos a través de análisis de secuenciación masiva. Una sola especie viral en el año 2018 fue un geminivirus, cuya información genética se generó a través de Rolling Circle Amplification, una técnica que se usa con genomas circulares, pero acá se pone en evidencia la importancia de la secuenciación masiva como una herramienta que provee información. Yo voy a hablar en particular de tres conjuntos de estos virus que se han descubierto en este último tiempo para poner en dimensión de los problemas que están causando. Uno de estos virus, que fue identificado en el año 2013, el llamado Grapevine Red Blotch virus, fue un virus asociado a una enfermedad que se conocía desde hace relativamente poco tiempo. En el 2008 se había identificado la Red Blotch Disease en California, que era muy similar a una enfermedad conocida de larga data, que es el enrollamiento de la hoja de la vid. La enfermedad de Red Blotch es una enfermedad que manifiesta síntomas de coloraciones rojizas en las hojas de las variedades tintas de vid y parches cloróticos en las variedades blancas. Estos dos síntomas son muy similares a lo que se conoce como enfermedad de leaf roll, es lo que puede haber producido que durante mucho tiempo se confundieran ambas enfermedades. Este virus, el cual ha sido consistentemente asociado a la enfermedad y ha podido demostrarse que es el causante de la misma, tiene una dispersión mundial bastante limitada. Está presente en todo Norteamérica, en Canadá, México y en Estados Unidos. Se ha identificado en Corea del Sur, en India, en algunas colecciones de germoplasma en Italia y en Argentina. La fuerte presencia en Norteamérica parece estar asociado a un vínculo entre este virus y las especies silvestres de vitis que son oriundas de esa región geográfica. Es un virus que tiene un vector natural, que es una chicharrita, especie Stylus festinus, que tiene una muy buena eficiencia para transmitirlo, pero ese vector hasta ahora no está presente en nuestro país ni fuera de la región endémica del norte de América. Y tiene un impacto en la producción que es de significancia. En el cultivo de vid se da una particularidad que no es compartida con muchos otros cultivos, donde la calidad de la producción es muchas veces más importante que los volúmenes de rendimiento. Y este virus tiene una afección importante sobre la acumulación de azúcares, que es uno de los principales parámetros de calidad en la uva. Y a su vez, como se afecta la acumulación de azúcares, también se afecta la acumulación de antocianos, que son los polifenoles responsables de producir el color en los vinos. Y unas disminuciones en los antocianos producen vinos de menor calidad, y más allá de la mera disminución en el volumen de los antocianos, también se pueden alterar los perfiles de los distintos antocianos presentes, conduciendo a posibles alteraciones de los vinos en sus procesos de añejamiento. Esta alteración del ciclo de madurez es tal vez el daño más importante que produce este virus, y también de la mano de esto se observan mayores pH o menores acidez que van a estar asociados
a una menor durabilidad de los vinos, un desacople entre la madurez azucarina y la madurez fenólica. Aparte de los efectos denatocianos que se mostraron, también se producen disminuciones en taninos, que son otros polifenoles también importantes para la producción del vino, y una disminución de rendimiento variable mayor o menor, dependiendo del caso. A través de distintos estudios que se han estado realizando en estos 8 años desde que se conoce este virus, se ha encarado mucho el impacto económico y se ha evaluado cuál es el perjuicio que produce este virus en distintos sistemas productivos, principalmente en Estados Unidos, en California, en Nueva York, en Washington. Y se ha estimado que para el ciclo de vida promedio de un viñedo, que pueden ser unos 25 a 30 años, el impacto económico por la presencia de este virus puede variar entre 8.000 y 68.000 dólares por hectárea durante ese periodo de producción, lo que es un valor bastante considerable y afecta severamente la rentabilidad del viñedo. Otro de los virus que han sido descritos recientemente es uno que en el año 2012 se describió en Italia, también a través de un estudio de secuenciación masiva, que es el Grapevine Pinot Gris virus, que fue un virus que se identificó consistentemente en plantas afectadas por una enfermedad llamada Grapevine Leaf Mottling and Deformation Disease, en la cual las hojas de las plantas presentan ampolladuras y clorosis variables, que es un síntoma que puede ser estable o puede desvanecerse a lo largo de la temporada vegetativa. Este virus y los síntomas de la enfermedad que se asocia a él son muy dispersos, a diferencia del anterior, y se ha reportado en casi todas las regiones vitivinícolas del mundo, principalmente en los países de la cuenca mediterránea y también en los países del Nuevo Mundo vitícola, como se llaman, Argentina, Chile, Australia, Estados Unidos. Este virus también tiene un vector natural, que es un eriófito llamado Colomerus vitis, que es un vector de mucha importancia porque está presente en todas las regiones vitícolas del mundo y está presente en nuestro país. Pero uno de los problemas que se ha ido viendo con este virus es que tiene una asociación errática con la enfermedad. En algunos casos se determinó que altos títulos virales del virus en las plantas eran lo que conducía a la aparición de síntomas. En otros casos, la presencia de determinados aislamientos inducían presencia de síntomas, otros aislamientos no. Y el impacto en la producción, así como es errática la ocurrencia de síntomas, es también bastante variable y no está tan bien determinado como en el caso de la enfermedad anterior. En el último año se vienen publicando una serie de trabajos en el cual se hace un vínculo de los efectos de los síntomas manifestados por las plantas infectadas con este virus con el metabolismo del boro. Tiene un experimento muy elegante que se publicó el año pasado en plantas sanas y en plantas infectadas con este virus, sometidas a un régimen de cultivo con suplemento de boro adecuado y con deficiencia de boro. Se vio que las plantas no manifiestan síntomas de la enfermedad, ya sea que sean plantas libres de virus o infectadas con virus, pero cuando a esas plantas se les depriva de boro, se manifiestan los síntomas de la enfermedad en los dos casos, tanto en presencia como en ausencia del virus. Y de este modo, el efecto sobre la producción y sobre el desarrollo vegetativo de la planta está más vinculado al déficit de boro que a la presencia del virus en sí mismo. Aún así, se especula que este virus puede estar manipulando en cierta medida el metabolismo de la planta frente a la deficiencia de boro y manifestando los síntomas, exacerbándolos cuando esto se produce. Cuando yo les mencioné que muchos de los estudios de identificación de nuevos virus han sido por secuenciación masiva, hay un detalle que no es menor, y es que más o menos la mitad de los trabajos han sido en estudios de secuenciación masiva sobre plantas que presentan algún tipo de síntomas, las que están marcadas en naranja, y una mayor parte han sido en estudios de secuenciación masiva sobre plantas que no manifestaban ningún síntoma típico de ninguna enfermedad, los que están marcados en verde. Esto cobra otro valor cuando se considera un conjunto de virus que han sido identificados, que pertenecen al género Vitivirus, en el cual 8 especies de Vitivirus han sido descritas desde el año 2012, usando estudios de secuenciación masiva, 7 de ellas siendo identificadas en plantas que no manifiestan síntomas obvios de una enfermedad viral.
Los vitivirus tradicionalmente se han asociado en el cultivo de vid a un síndrome llamado complejo de madera rugosa, que consiste en distintas alteraciones de la madera, principalmente causadas por necrosis en el cambium, lo que origina pits o groovings en la madera. En la zona del injerto son asintomáticos en vitis vinífera, que es la vid que se usa para vinificar, pero manifiestan síntomas en distintas especies de vitis que se utilizan como porta injerto, y estas necrosis que generan estas acanaladuras conllevan con el paso del tiempo a que se produzcan acumulaciones de sustancias de reserva por encima del punto de injerto, disminuyendo la traslocación y efectiva acumulación de reservas en las raíces, llevando a un decaimiento progresivo de las plantas. Estos síntomas se conocen desde hace mucho tiempo y han sido consistentemente asociados a los primeros virus que se conocían, principalmente al Grapevine virus A. Perdón, Sebastián, quedan 5 minutos. Perfecto. Estos virus tienen una amplia dispersión mundial, se han reportado en todas las regiones vitícolas, tienen vectores naturales, distintas especies de cochinillas harinosas, y tienen un impacto en la producción que ha sido difícil de determinar por la muy frecuente ocurrencia de infecciones mixtas, y lo poco que se conoce, principalmente se conoce para GBA y GBB. Hay un consenso global que es imperioso determinar el impacto de todos estos nuevos virus que han sido descritos en los últimos años, dada la relevancia de la ocurrencia. Bien. En nuestro país se han identificado virus A hace muchos años atrás y hace un par de años el virus E. La identificación de estas especies virales a través de secuencias genómicas no solamente se queda en el reporte de la descripción de una nueva especie viral, sino que, por ejemplo, y estos son resultados muy recientes, de hace 2 semanas, uno de estos virus, que es el GBL, que se distribuyó en algunos pocos países, en Estados Unidos, en China, y en Croacia y en Nueva Zelanda, en un relevamiento que se condujo en Sudáfrica, encontraron que sobre 250 materiales analizados, en 85 estaba presente este virus. Ahora, haciendo un sumario de lo que hemos visto, Grapevine Red Virus es un virus que se identifica en el año 2013, pero este mismo virus ha sido identificado en material de herbario colectado en el año 1940. Grapevine Pinot Gris, a través de estudios de filogeografía, se ha podido determinar que el centro de origen del mismo fue China y que puede haberse generado hacia mitad del siglo XIX. En el caso de Grapevine virus F y GBL, que fueron virus identificados y descritos en el año 2012 y 2019, a través de un trabajo de recopilación y de análisis de filogenia, parecen ser los parentales de Grapevine virus B, que es uno de los primeros vitivirus conocidos. De modo que estos nuevos virus descritos en vid no son nuevos virus, no son virus que han estado durante mucho tiempo presentes y que no se han conocido, y recién con el advenimiento de nuevas herramientas podemos llegar a conocerlos. Como conclusiones, hay un número amplio de virus recientemente identificados en vid. Es esperable que este número continúe creciendo. Algunos de estos virus han sido identificados en Argentina y podemos especular que también tenemos virus desconocidos hasta el momento infectando nuestros viñedos. El impacto económico es variable, en algunos casos se asocian consistentemente a una enfermedad, en otros casos se asocian erráticamente a una enfermedad y, por otro lado, parecen estar involucrados en ausencia de sintomatologías. Las herramientas para caracterizar viromas han demostrado ser muy poderosas y tenemos que seguir utilizándolas para continuar identificando nuevas especies virales para que, a través del conocimiento, podamos conducir estudios etiológicos que nos indiquen si esos virus tienen un impacto económico, que es lo que en definitiva nos va a terminar importando, y para eso tenemos que llevar adelante desarrollos experimentales que nos permitan adecuadas comparaciones entre plantas sanas y plantas infectadas, ya sea saneando plantas a través de cultivos de meristema o infectando plantas usando clones infectivos full length o algunos vectores cuando estén disponibles. Todo esto es algo que es necesario que se lleve adelante para contribuir a incrementar la competitividad de la cadena vitivinícola en nuestro país, que ha sido siempre muy importante, pero actualmente presenta algunas limitaciones en comparación con otros países. Bueno, le quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a
Humberto Haddad, del IPABE, Diego Zaval y Sebastián Surmendi, del IABIMO de Castelar, y parte de esto se ha hecho con financiación de INTA y del FONSI. Muy bien, Sebastián. Hermosa tu presentación. Mientras el doctor Roberto Ramos Sobrino va acomodando su presentación, les quiero recordar a todos que no se olviden de visitar la sección de póster y que la lista de los póster está en la sección inicio, en la parte inferior izquierda van a encontrar la lista de los póster. Bueno, vamos a presentar al doctor Roberto Ramos Sobrino. Es biólogo y Master Science recibido en la Universidad Federal de Alagoas en Brasil. Hizo un doctorado en ciencia en patología vegetal combinado entre la Universidad de Viçosa, Brasil y la Universidad Estatal de New Jersey en Estados Unidos. Ha realizado 2 posgrados en patología vegetal, uno en la Universidad de Alagoas en Brasil y otro en la Universidad de Arizona, Tucson, Estados Unidos, y actualmente es investigador en patología vegetal en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Trabaja con enfermedades vegetales desde el 2008 en caracterización molecular, evolución de virus vegetales que afectan cultivos de importancia económica como poroto, algodón y cacao, y en la identificación molecular de hongos, fitopatógenos y oomycetes. En 2013 desarrolló parte de su formación de doctorado en el Departamento de Ecología, Evolución y Recursos Naturales de la Universidad Estatal de New Jersey, estudiando la variabilidad genética y la diversidad de especies de virus que infectan leguminosas en Brasil. Durante 2017 y 2018 ha realizado diferentes estudios sobre Phytophthora y Lisiodiplodia que afectan a árboles de cacao en Brasil. Entre 2016 y 2018 se desempeñó como investigador y profesor en el programa de pregrado y posgrado de la Universidad Federal de Alagoas y la Universidad de Brasilia, en Brasil. Desde 2015 a 2018 ha sido profesor de grado en patología vegetal y virología, en agroecología y agronomía, y profesor de posgrado en patología vegetal y protección vegetal y biotecnología. Actualmente como investigador en la Escuela de Científica de Plantas de la Universidad de Arizona de Tucson, trabaja en enfermedades producidas por adenovirus en cultivos de cacao y en la enfermedad azul del algodón. Ha publicado 34 trabajos científicos en revistas internacionales, es coautor de 3 libros en su especialidad. Y hoy nos va a brindar una charla llamada Caracterización molecular de 8 secuencias genómicas completas del Cotton Leaf Dwarf Virus de algodón proveniente de Alabama, Florida y Texas. El doctor Ramos Sobrino va a hacer su exposición en inglés, pero tiene un inglés muy claro, así que creo que lo vamos a entender muy bien. Thank you. Adelante, Roberto. First of all, I would like to thank you for this kind introduction. I really appreciate also the invitation to be here and present part of our research on cotton blue disease. As I was talking to you before, it's a great honor actually share the same space with Dr. Ana Julia, because she's like one of the pioneers in cotton blue disease in all over the world, because like the first viruses, they were reported in South America, Brazil and Argentina. So yeah, it's a great pleasure to be here with all of you. Thanks so much for the invitation. So today I'm going to present
part of our research on cotton leaf roll dwarf viruses associated with cotton in the US, which is like an emergency disease, was reported firstly reported in the US in 2016. And oops, sorry, my screen. Okay, sorry. So as you know, cotton is a very important crop all over the world. It's grown in more than 80 different countries, and it's really important also for South America, including Brazil and Argentina. The global production of cotton in 2018 was over 70 million tons, which represent more than a market value of 80 billion US dollars. So that's a lot of money involved in the cotton crop all over the world. Not differently, this is also important for the US, which grew around 11 million tons in 2008. And it represents like $5 to $6 billion market value. So it's a really, really important crop to the US. And many different diseases can affect the cotton crop, not just viruses, but fungi, nematodes, bacteria. They can negatively impact the production of cotton all over the world. But the main objective for this study is the cotton blue disease, which is caused by viruses. So that disease was first reported in Central African Republic in 1949. It was suspected to be transmitted by aphids, but we also had some reports in South America of that disease in 1938, in Brazil and Argentina during 82 and 83. But only in 2005 that we got some sequences to confirm the etiological agent for that disease, which is a polarivirus named cotton leaf roll dwarf virus. However, in 2005, we only had partial sequences. Right after, in 2006, it was reported a typical variant of this virus, because back in that time, we had a cotton plant that was resistant to this virus. But then emerged a new strain that could break that resistance in cotton. That's why it's called the atypical isolates that Dr. Ana Julia is going to talk a little bit more in the next section. Only 5 years later, after we have the first partial sequences in 2010, we got the first full-length genome of those viruses. Also, there are reports of that disease in Asia, different countries in Asia. And only recently, that disease was reported in the US. In 2006, symptoms that resemble cotton blue disease were reported in the US. And also, based on partial sequences, it could be confirmed that disease was caused by the polarivirus known as cotton leaf roll dwarf virus. And by 2020, we had the first full-length genome that was reported by our lab. And nowadays, we have 8 more complete genomes reported in the US. So as you can see, although that disease is really important, we don't have too many complete genomes compared to other virus groups, as begomovirus, which is a DNA virus that infects many plants all over the world. These are some of the symptoms that can cause by this virus in cotton. You can see the stand of the plant or dwarf symptoms, which gives the name for those viruses. On the leaves, you see this leaf deformation, leaf roll, this downward cupping of the leaves. And all of those symptoms together, they can cause yield losses to cotton production all over the world. So this is a really important disease. So the first report of that disease was in Alabama, the US, in 2016. And as I said, it was caused by this polarivirus. And this polarivirus actually used to be classified in a different family that's called Luteoviridae, but now it was reclassified for a different family. So now it belongs to the family that's called Solemoviridae. The virus genomes has different genes that are involved in virus replication, virus movement, encapsulation,
And after the first report of that virus in Alabama in 2016, today we have all of those cotton growing states in the US that officially reported that disease. So as you can see, the virus has spread in the US quickly. In a matter of a few years, we can see the virus spread all over the main cotton growing areas in the US. So to characterize additional full-length genomes of those viruses, we decided to go back to the field and collect new samples of cotton in 3 different states in the US, Texas, Alabama, and Florida, because those states, they experienced some outbreaks in the cotton season, 2016, 2017, and 2018, 2019. So we did get the full-length genomes for those viruses based on high throughput sequencing and also PCR amplification single sequencing. But to characterize the whole population of those viruses, we also included sequences that came from the gene bank, okay? So first, we look at the phylogenetic relationship of those complete genomes. As we can see that those isolates from South America and the isolates from the US, they are quite different. They're divergent in the phylogenetic tree. So they form different groups. But to test if they belong to different populations, we did those FST and ST tests. And any value that is higher than 0.25 for those tests, it indicates that the population is structured, which means those isolates from South America and the US, they are divergent, they're different populations. However, when you look at the OFF0 is the gene that has like most variability in cotton leaf fold viruses. And also this is the silent suppressor involved in resistance breaking that occurring in South America in 2006. So when you see the phylogenetic relationship based on OFF0 sequences, some of the isolates from the US, they group together with typical and atypical isolates. It suggests to us that maybe there was some kind of genetic flow, so there was some kind of migration between those different regions, but still that migration is not enough to keep those isolates as a single population. So definitely US and South America, they are different and divergent populations. Also, based on the criterion for species demarcation into the genus Polarivirus, those isolates or subpopulations that we see in the US and South America, they should be classified as different species, actually. But by convention, those isolates, they're classified as like different strains or different variants of the same species. So so far, we have at least 3 different variants that can infect cotton plants, which is the typical and atypical isolates from South America and the cotton leaf dwarf AL from the US. And this is really important because they're different, we don't know how, like the varieties, the cotton varieties that we have in the field right now, they're going to behave against those viruses. Maybe whatever is the resistance to the typical and atypical isolates cannot be resistant to the cotton leaf dwarf AL. So it's really important for us to avoid like moving those materials, those different isolates from South America to the US and also from the US to South America. It's going to be a really huge challenge if somehow those viruses get spread between these distant related geographic regions. So we definitely need to avoid these introduction of those viruses in those regions. So now that we know we have those different subpopulations, we know we have at least three different variants for cotton leaf dwarf virus affecting cotton, we decide to access the molecular variability in the full-length genomes, because this is really important. As I said, if you have higher variability, there is a higher chance for resistance and break in cotton plants. And as you can see, the diversity is unevenly distributed across the genome. For example, in the US isolates, it seems the region
between OFF2 and OFF3 seems to be like the one that show higher nucleotide diversity. But the isolates in South America, the first part of the genome, which includes the OFF0, which is the silent suppressor that I was talking about before, shows the higher nucleotide diversity. However, those populations, I mean, unfortunately, we have just a small number of isolates. So to compare if those sequences, they actually show different nucleotide diversity, we had to do an additional analysis that is called 95% bootstrap confidence interval, which allowed us to compare different size of populations. So for example, if you have 2 isolates from South America and 20 isolates from the US, it's not fair to compare those data sets because they have different size. But doing this analysis, you can do it. You can compare different size of populations based on this analysis. So what we could notice is that the subclade tree in the US, when you compare only the isolates from the US, the subclade tree, which is comprised by isolates from Georgia, they have a higher genetic variability compared to subclades 1 and 2, as we can see also here in the figure. If we compare each subclade with the entire population, so subclade 1 from the US against everything that is in the US, we can see that all the isolates in the US, they show much higher variability compared to like each subclade. That means that maybe there's isolates in the US also, there are different subpopulations which are evolving differently or separately. And we have this huge variability between population compared to like to the isolates inside or within the populations. If you compare US isolates with typical and atypical individually, of course, the US shows high availability because the US we have too many sequences. We have 17 sequences from the US, only 6 from South America, and actually only 2 from typical and 4 for atypical. But the isolates in South America, they're so divergent when we compare all the isolates together from the US with all isolates together with the South America, they definitely show the same degree of genetic diversity. So all these are high genetic diversities, again, a big challenge when you think about management of that disease based on the resistance, because there's a higher chance for resistance break based on this high variability. But so to find out what is causing this high variability, genetic variability in those populations, we did also some recombination analysis using 2 different methods. As you can see here in figure 1, those parallel paths, they mean there is some like conflicting signal in the phylogenetic history of those isolates, which is usually caused by recombination. To confirm this hypothesis, this analysis here, you can see that the RDP program detects at least 11 different recombination events among Cotton leaf Woodruff isolates. Sorry, Roberto, 5 minutes. Okay, thank you. So recombination is a really important evolutionary mechanism acting on evolution or diversification of those isolates. And also mutation. Remember, those are RNA viruses, and RNA viruses, they mutate really quickly because the polymerase they use lacks a proofreading. So mutations caused by that polymerase, they're not fixed, they're not corrected, like happens to DNA viruses. And it's interesting to see that most of these recombinations that we identified, they involve the isolates from Georgia, which is in subclade 3. And one of the reasons that maybe so much recombination was found in those isolates is because in Georgia, cotton leaf Woodruff has been found in many weed species. So whatever, like many species associated with cotton fields, they are alternate hosts for these viruses. And we know that weeds, we can have mixed infections in weeds, and recombination can occur in those weed plants. And that's also a big problem because recombinants can arise and emerge and cause a new outbreak of cotton blue disease, not just in the US, but all of
all over the world. Finally, we saw all of this variability at the nucleotide level, but I said, let's see, we had to answer those. This variability represents also changes in the amino acid for the proteins, and that's why we decided to do this selection analysis. And we saw that most of the recombination, the selection signal was negative selection. That means most of those changes in nucleotide sequences actually, they were removed from the population, because if you change the amino acid sequence of the protein, you can have some change in the functionality of that protein. So those negative effects caused by non-synonymous change or changes in the amino acid sequence, they are removed from the population. Okay. So just as a summary, quickly, just to remind you the whole thing, a workflow. We collect samples from the US. We sequence new complete genomes, and then we retrieve sequence from GenBank. We analyze sequence from the US together with South America. We found out those isolates, they form 2 different subpopulations, and at least 3 variants. They're associated with cotton blue disease in the US and South America. And although this high variability was found in those viruses caused mainly by mutation recombination, strong preferred selection removes most of these changes in the protein of the virus protein. So as I said before, we have to avoid introduction of this virus in different regions. We also have to we also need to understand a little bit better the role of weeds. And of course, we need molecular tools developed to diagnose of those viruses in cotton fields. So thank you so much again, everyone that was part of this study, all these grant agencies. And again, thank you so much for the invitation. And I'll be here for any question you have by the end. Gracias, Roberto. Muy linda exposición. Perdón que los apure con los tiempos, pero son las necesidades de la organización para que todo fluya perfectamente. Excelente, muy linda exposición. Y ahora vamos a continuar con la exposición de la doctora Ana Julia Di Stefano. Antes de seguir, quiero pedirles, que me olvidé de decirles antes, cuando hagan las preguntas, no se olviden de poner a quién va dirigida. Así podemos hacerlas correctamente. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Ana Julia Di Stefano. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Se doctoró en el 2004 con una tesis que desarrolló en el Instituto de Biotecnología del INTA Castelar. Fue becaria de formación de posgrado de CONICET, becaria postdoctoral de INTA y de CONICET. En el 2006 ingresó a la carrera del investigador científico de CONICET, hoy es investigadora adjunta. Desde el 2010 es investigadora del Instituto de Biotecnología del INTA y del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular, que es un instituto de INTA CONICET. Desde el 2008 dirige un grupo de virología molecular que estudia principalmente la caracterización de virus causal de la enfermedad azul del algodón, Upton-Lithrow Dwarf Virus. En 2009 realizó una estadía en el Instituto de Biología Molecular de Plantas de Estrasburgo, Francia. Fue docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y actualmente es docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Publicó 24 trabajos en revistas internacionales y nacionales. Escribió 3 capítulos de libros, es coautora de 2 patentes de investigación y de 3 registros de variedades de algodón. Dirigió 3 tesis doctorales, una tesis de maestría, dirige y ha dirigido varios
proyectos financiados por INTA, CONICET y otras organizaciones, y durante el año 2020 y 2021 participó del proyecto argentino interinstitucional de genómica SARS-CoV-2 en el nodo de secuenciación genómica en el Instituto de Biotecnología del INTA y CONICET. Ahora vamos a escuchar su exposición titulada Polerovirus asociados a la enfermedad azul y a la enfermedad atípica del algodón en Argentina. Bueno, muchas gracias Vilma por la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer a la comisión organizadora del Congreso por la invitación para dar la charla. Como ustedes saben, la enfermedad azul es la enfermedad de origen viral más importante del cultivo de algodón en Sudamérica, principalmente en Argentina y en Brasil. Fue descrita en la década del 80, y recientemente, como comentó recién Roberto, en Estados Unidos apareció en el 2016-2018. Esta enfermedad afecta a la producción algodonera, reduciendo la cantidad y la calidad de la fibra. Los síntomas de esta enfermedad es reducción en la altura de la planta por acortamiento de entrenudos, enrollamiento de las hojas, textura coriácea, verde, azul, por eso de ahí viene el nombre, y clorosis en las nervaduras. Esta enfermedad es producida por el Cotton Leaf Dwarf Virus, y nuestro grupo en el año 2010 obtuvo la secuencia completa del genoma. Este virus pertenece a la familia Luteoviridae, género Polerovirus. Es un virus de RNA de simple cadena, pequeño, que codifica para 7 proteínas. Las 3 proteínas, digamos, tempranas, de expresión temprana, están involucradas en la replicación viral, y la proteína P0 es la responsable de la supresión del mecanismo de silenciamiento de las plantas, que es un mecanismo de defensa contra los virus. Y las proteínas de expresión más tardía están producidas a partir de un RNA subgenómico y están involucradas en lo que es el movimiento viral y la encapsidación del virus. Este virus es transmitido por un insecto vector, el Aphis gossypii, de manera circulativa y no propagativa, y este virus no puede transmitirse en forma mecánica porque es un virus que está restringido a las células acompañantes del floema. El control de esta enfermedad se hace por la aplicación de insecticidas y por la siembra de variedades resistentes. Estas variedades resistentes, digamos, esta resistencia, está conferida por un único gen de herencia dominante que está localizado en el cromosoma 10, y en el año 2015, cuando se realizó la publicación del primer genoma de Gossypium, se identificaron 11 genes candidatos con dominios típicos de genes de resistencia en esta región. Hasta el momento el gen de resistencia no está identificado, o al menos si está identificado no está publicado. En las campañas del año 2009-2010, acá en la Argentina, se reportaron sobre variedades susceptibles y resistentes de algodón síntomas diferentes a la enfermedad azul. ¿Sí? Esta enfermedad fue denominada enfermedad azul atípica, y estos síntomas eran síntomas más suaves, había un leve enrollamiento de las hojas, había epinastia, y los síntomas particularmente estaban en la zona apical de la planta, y lo que era importante, no había reducción de altura. ¿Sí? Entonces no eran los síntomas típicos del CLRDB. Estas plantas presentaban una reducción en la cantidad de fibra y las semillas por cápsulas, y además había una mala defoliación que afectaba la cosecha y provocaba una reducción de la calidad de la fibra. A partir de esta campaña, esta nueva enfermedad se expandió a todas las áreas algodoneras del NEA, y fue descrita primero en Chaco y luego se fue expandiendo. Y hoy en día constituye un gran problema para este cultivo porque no se identificaron variedades resistentes. Nuestro grupo realizó la secuenciación de este genoma y lo clasificamos como CLRDB atípico, y este virus está muy, digamos, relacionado filogenéticamente con las variedades atípicas de Brasil, aunque no son idénticos.
Las proteínas de este virus, del CLRD atípico, tienen una identidad de secuencia que va entre el 88 y el 98% de identidad con el CLRDB, siendo la proteína P0 la proteína que tiene menor identidad, tiene un 88% de identidad. Nuestro grupo desarrolló 2 clones infectivos, es decir, un clon infectivo para cada uno de estos virus, para el CLRDB y para el CLRD atípico. Es la secuencia completa del virus bajo el control del promotor 35S en un vector binario, y por el método de agroinfiltración de los cotiledones logramos infectar plantas de algodón. En este caso es una variedad susceptible a ambos virus. Y lo que observamos es que esta es una planta agroinfiltrada con el vector binario vacío, y cuando infectamos con el clon infectivo del CLRDB, vemos que se reproducen los síntomas severos de la enfermedad, y cuando agroinfiltramos con el clon infectivo del virus atípico, también se reproducen los mismos síntomas que se ven a campo, que es una enfermedad más suave, ¿sí?, con un enrollamiento más suave, y la planta no presenta enanismo. Por lo tanto, ambos clones infectivos fueron capaces de establecer la infección en algodón. Cuando agroinfiltramos estas plantas, plantas de algodón, pero ahora de una variedad resistente, y la variedad Nuopal, lo que vemos es cuando se agroinfiltra con el clon infectivo del CLRDB o con el vector binario vacío, acá solo muestro con el vector binario, no se infectan las plantas, digamos, el CLRDB no logra infectar las variedades resistentes, y el CLRD atípico sí logró infectar las variedades resistentes, quebrando la resistencia y dando síntomas similares que se observan a campo. Por lo tanto, mediante el uso del clon infectivo pudimos demostrar efectivamente que la presencia de este virus era el responsable del quiebre de la resistencia y no una combinación con otros factores o con infecciones. Vimos obviamente la presencia del virus en las hojas sistémicas, siempre se agroinfiltran los cotiledones y luego se ve en las hojas sistémicas si hay presencia de virus. Por RT-PCR y por Northern Blot vimos la presencia de RNA genómico y subgenómico. Entonces, la situación que teníamos en la Argentina, digamos, que tenemos hoy en día, es la presencia de las 2 variantes, ¿sí? La variante clásica, que es el CLRDB, que produce una enfermedad severa, pero hay germoplasma resistente, por lo tanto, la circulación del virus clásico prácticamente no se encuentra a campo, ¿sí? Hay muy poca circulación de este virus, solo en materiales susceptibles. Y tenemos la presencia del virus atípico, que es un virus mucho más suave en la sintomatología, pero quiebra las variedades resistentes. Y hoy en día el gran problema a campo es la presencia de este virus atípico. Entonces nos interesó estudiar qué región de este nuevo virus es el causal del quiebre, es decir, qué región del virus es el que está causando este quiebre de la resistencia. Por supuesto, la primera proteína a donde hicimos foco es en la proteína P0, que es el supresor de silenciamiento, y la que más variaba entre los 2 virus. ¿Qué se sabe de las proteínas P0 de los polerovirus? Como bien dijo Roberto, es la proteína que más varía entre las distintas especies de polerovirus, ¿sí? Tienen entre un 20 y un 25% de identidad, mientras las otras regiones de los polerovirus del genoma, las identidades van de 60 hasta el 80 o 90%. Es la proteína supresora del mecanismo de silenciamiento. Para recordarles, el mecanismo de silenciamiento es un mecanismo que tienen las plantas de defensa contra virus, que cuando un virus ingresa, la planta reconoce el genoma viral, lo degrada, una serie de enzimas llamadas Dicer lo degradan en RNAs pequeños de 21 nucleótidos. Esos RNAs pequeños se ensamblan en un complejo denominado RISC, donde la proteína argonauta es el principal efector, y por complementariedad de bases a esos 21 nucleótidos se reconocen secuencias, en este caso las propias virales, y se inhibe la traducción o se cortan esos mensajeros, impidiendo que ese genoma viral se replique. La proteína P0 de los polerovirus actúa a este nivel, ¿sí? Al nivel de la formación del complejo RISC, enviando a la proteína argonauta a degradación. Entonces la proteína P0 interactúa
con una proteína que se llama SCIP1, que es de este complejo de ubiquitinación. Se ubiquitina la proteína argonauta y se envía a degradación. ¿Sí? Entonces afecta ese paso del mecanismo de silenciamiento, afectando la defensa de la planta. Lo que se sabe además que las distintas proteínas P0 de distintos poliovirus tienen distintas actividades supresoras. ¿Sí? Hay algunos supresores más fuertes, otros más suaves, algunos que actúan a nivel local y algunos que actúan a nivel sistémico de la planta. Entonces, nosotros quisimos estudiar el mecanismo de acción de la proteína P0 de estos dos virus, del CLRD clásico y del virus atípico. Entonces, lo que se sabe es que la interacción de esta proteína P0 con la proteína SCIP es a través de un motivo que tiene la proteína P0 que se llama F-Box. Y este motivo está conservado, tiene estos aminoácidos conservados, que es leucina, prolina, leucina o isoleucina y prolina. Cuando nosotros miramos cómo es este motivo en el CLRDB y versus el CLRD atípico, se observa un cambio en esta posición, ¿sí? Donde el CLRD atípico presenta una valina en vez de leucina o isoleucina. Entonces, no sé, es una mutación que no estaba reportada, es decir, no tiene como un F-Box clásico. Entonces, estudiamos la actividad supresora de estas dos proteínas con un sistema que se usa muchísimo para estudiar actividad de supresión, en donde se agroinfiltra en una planta transgénica de nicotiana bentamiana, que es transgénica para la proteína GFP, se agroinfiltra una segunda copia de GFP, ¿sí? Eso hace que la planta silencie este GFP que se está expresando, ¿sí? Entonces la planta, cuando uno la ilumina con luz UV, florece rojo como la clorofila, ¿sí? Porque no hay expresión de GFP. Si uno coinfiltra las plantas con la proteína GFP más la proteína que uno quiere estudiar, si es supresora de silenciamiento, si esa proteína es supresora, evita que GFP se silencie. Entonces, cuando nosotros coinfiltramos con la proteína P0 del virus LRDB, vimos que tiene actividad supresora porque florece GFP, y cuando comparamos con la proteína P0 del virus atípico, vemos que tiene actividad supresora, pero mucho más baja. Por lo tanto, ambos tienen actividad supresora, pero la actividad del P0 atípico es menor. También estudiamos el mecanismo, por una cuestión de tiempo no les voy a mostrar los experimentos, pero vimos que se conservan las dos proteínas P0, interactúan con la proteína SCIP de igual manera, por más que tenga la proteína atípica una mutación en el dominio Fox, y además desestabilizan a la proteína argonauta 1. Entonces, quisimos estudiar cómo serían estas dos proteínas como determinantes de virulencia. Es decir, hasta ahora las dos tenían la misma actividad de supresión y queríamos ver cómo actuaban como determinante de virulencia. Entonces, se usa un sistema que es sobre un clon infectivo de PBX. Y el PBX, cuando infecta plantas de nicotiana bentamiana, produce sintomatología suave, ¿sí? Uno en este clon infectivo de PBX puede clonar la proteína que uno quiere estudiar, si es determinante de virulencia, y ver si exacerba los síntomas de PBX. Entonces, nosotros clonamos en dos clones separados, primero la proteína P0 del virus clásico y del virus atípico. Y cuando infectamos las plantas, cuando infectamos con el PBX que llevaba el P0 del virus atípico, vimos que había una exacerbación muy suave de los síntomas, prácticamente eran igual a PBX. Pero cuando usamos el P0 del virus clásico del CLRDB, había una exacerbación muy fuerte de los síntomas y hasta se veían las hojas como con damping off. Por lo tanto, lo que pudimos observar es que el P0 del virus atípico exacerbaba menos los síntomas de PBX. Y esta es la primera vez que relacionamos la proteína P0 con la severidad de los síntomas de ambos virus, ¿sí? Como que P0 estaba relacionado con el tipo de síntomas o la severidad de los síntomas diferencial entre estos dos virus. Por otro lado, teníamos el quiebre de la resistencia.
y quisimos ver qué proteína también estaba involucrada en el quiebre de la resistencia. Entonces, bueno, además de la proteína P0, que era la proteína candidata, también estudiamos la proteína P4, que es la proteína de movimiento viral, ¿sí? Porque hay reportes de proteínas de movimiento que también colaboran en el quiebre de la resistencia. Entonces, aprovechando las herramientas que teníamos, que eran los 2 clones infectivos de los 2 virus, hicimos quimeras virales. Entonces, sobre la base del virus CLRDB, que no quiebra la resistencia, reemplazamos en este virus la región del supresor. Entonces colocamos sobre el CLRDB, le colocamos el supresor del virus atípico. Y lo mismo hicimos con la proteína de movimiento. Sobre la base del virus CLRDB, le colocamos la proteína de movimiento del virus atípico. Y hicimos infecciones por agroinoculación de cotiledones y también por bombardeo génico, sobre variedades susceptibles y variedades resistentes. En las variedades susceptibles comprobamos que estas 2 quimeras virales podían infectar y daban, daban una infección viral normal, así que no había ningún problema en hacer estas quimeras. Entonces, sí, perfecto. Cuando infectamos las variedades resistentes, ¿sí? La variedad NuOpal, que es resistente al CLRDB, con la quimera que llevaba la proteína de movimiento del otro virus, lo que observamos es que este virus quimérico no lograba quebrar la resistencia, ¿sí? Este virus no lograba infectar, al igual que pasaba con el CLRDB, ¿sí? Y no detectábamos virus a nivel sistémico. Por lo tanto, la proteína de movimiento no estaba involucrada en principio así sola en el quiebre de la resistencia. Cuando probamos el virus quimérico que tenía la proteína P0 del virus atípico, lo que vimos fue que obviamente cuando infectamos las variedades resistentes con el virus, con el clon infectivo del CLRDB, estos ensayos los hicimos por bombardeo, ¿sí? Bombardeábamos los cotiledones con la primera hoja y veíamos qué pasaba a nivel sistémico. Cuando se bombardea con el virus CLRDB, las plantas resistentes no se infectan. Cuando bombardeamos con el virus atípico, las plantas se infectaban y tenían síntomas suaves, como ya habíamos visto, y cuando bombardeábamos con las plantas con el virus quimérico, que era básicamente CLRDB, y solo le reemplazábamos el P0 del virus atípico, las plantas se infectaban, es decir, esta quimera quebraba la resistencia y además los síntomas se parecían a los síntomas del virus atípico. Bueno, obviamente confirmamos por PCR que estaba la presencia del virus y por lo tanto la proteína P0 del virus atípico estaría involucrada en el quiebre de resistencia. Quisimos ver qué pasaba con los síntomas en infecciones tardías, que es lo que se observa a campo con el virus atípico. Entonces, si uno infecta una variedad susceptible con los 2 virus, es decir, con el clon infectivo del CLRDB o del atípico, ¿sí? Acá las flechas blancas indican el lugar donde se bombardearon las plantas, ¿sí? Porque ya eran plantas que tenían más de un mes, y bombardea, infecta y espera más o menos 42 días, lo que observa es que las plantas infectadas con CLRDB frenan su crecimiento y desarrollan síntomas de infección, ¿sí? Mientras que las atípicas siguen su crecimiento porque el virus no produce enanismo y se ven síntomas nuevamente en la zona apical. Cuando hacíamos este mismo experimento, pero con la variedad resistente, y ahora con el CLRD atípico y con el virus CLRDB que solo tenía la proteína P0 del virus atípico, veíamos que las plantas ya no dejaban de crecer, es decir, este virus seguía infectando y no afectaba el crecimiento de la planta, no había reducción de la altura, y los síntomas se desarrollaban en la región apical y eran similares a un virus atípico, es decir, el CLRDB simplemente por llevar la proteína P0 se había transformado en un virus atípico. Por lo tanto, la región que codifica para la proteína P0 es la responsable del quiebre de la resistencia y de la producción diferencial de síntomas. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el reemplazo de la proteína P0, del OF0, en el virus CLRDB, por cómo es la estructura del virus, también se introducen cambios en la proteína P1, ¿sí? Entonces, lo que quisimos ver es
si efectivamente era la proteína P0 y no los cambios que uno introducía en la proteína P1. Entonces hicimos este tipo de experimentos en donde sobre la planta de algodón, en los cotiledones, agroinfiltrábamos el virus, el clon infectivo del CLRDB, con la proteína P0 del CLRDB, ¿sí? Le agregamos un vector binario que expresaba la proteína P0 del CLRDB, el virus CLRDB con la proteína P0 del virus atípico, es decir, acá no estábamos haciendo ningún reemplazo, sino coinfiltrando, y el virus CLRD solo. Y lo que observamos es, miren acá abajo, las plantas infectadas nuevamente con el CLRD, variedades resistentes, no se infectaban. Las plantas agroinfectadas con el virus CLRD más una como extra P0 de su propio virus CLRD tampoco se infectaban. Y las plantas infectadas con el CLRD más el P0 del virus atípico sí se infectaban, es decir, la presencia de P0 en el lugar donde se inoculaba el virus permitía que el virus CLRDB sobrepase la resistencia. Y los síntomas eran síntomas más severos, es decir, eran síntomas más parecidos al CLRDB, porque el virus que está ahí es el CLRD. Obviamente esta infección se frena, porque en la parte sistémica el virus que está es CLRDB y ya no tenemos P0 atípico. Por lo tanto, demostramos que la región correspondiente al OP0 es la responsable del quiebre. Por lo tanto, la proteína P0, como conclusiones finales, le otorga al virus atípico la característica de sobrepasar el gen de resistencia y le da los cambios de sintomatología. Y como perspectivas nos quedan determinar qué cambios de aminoácidos en esa proteína son los que producen el quiebre y el cambio de síntomas. Es decir, pueden ser los mismos cambios o pueden ser distintos cambios. Quiero, bueno, agradecer este trabajo, se hizo en el Instituto de Biotecnología y en la Estación Experimental Salspeña. Es el trabajo doctoral de la doctora Verónica Del Fosse y la doctora Yamila Grofoglio, y colaboramos muy fuertemente con el grupo dirigido por el doctor Iván Bonasik-Kresic. Sin ellos este trabajo es imposible, porque son los fitopatólogos que encuentran las plantas a campo y descubren las nuevas enfermedades. Nosotros somos los biólogos moleculares, y fue parte también de la tesis de maestría de la ingeniera agrónoma María Florencia Casset. Y esta es la financiación del grupo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Brillante trabajo, muy lindo, excelentes exposiciones las tres. Ahora vamos a escuchar las preguntas que ha hecho el público. Cecilia, ¿no? Bueno, buenas tardes, los felicito. Muy lindas las exposiciones de los tres. Vamos a empezar con la ronda de... Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Y bueno, la primera pregunta es para Sebastián, y es si se sabe cómo ingresaron estos virus en Argentina, si es con el material de propagación procedente del exterior. Sí, es una pregunta muy interesante. La vid no es oriunda de Argentina. Todos los viñedos que tenemos en algún momento han venido de Europa, salvo un conjunto minoritario de variedades locales. Y todas las vides han venido como estacas en algún momento, que es la forma de propagar los virus. De modo que todos los virus que nosotros tenemos de origen europeo, es muy seguro que hayan venido en las distintas olas de inmigración y de colonización de Sudamérica. Hay un escenario muy interesante para explorar, que son las variedades criollas de vid, que son variedades que se han originado por fecundación acá en Sudamérica hace 400, 300, 200 años atrás, y los virus que estén presentes en ellas seguramente no han venido, ya que los virus en vid no se transmiten por semilla. ¿Y se sabe la distribución de los virus? En nuestro país asumimos que todos los virus están en todas las regiones. Siempre que los hemos ido a buscar, los hemos encontrado. El principal centro de distribución de material de propagación en Argentina es Mendoza, que es donde están los principales viveros.
muchos no trabajan con materiales certificados o con algún control sanitario, de modo que los virus que están presentes en Mendoza se han terminado dispersando en todos los lugares. Hay algunos trabajos muy interesantes ahora en el Congreso de relevamientos que se han conducido en Salta y en Córdoba, y muestran que más o menos la ocurrencia está en sintonía con lo que tenemos presente en Mendoza. Okay. Bueno, ahora una pregunta para Roberto. Es si se sabe en qué otros países se detectó la variante atípica del virus, si solamente se menciona Argentina. Has the atypical variant been detected in other countries? Yeah, actually Brazil and Argentina. That's what I know. Maybe Ana Julia, Dr. Di Stefano knows better than I do because she works on the atypical, but so far we have like information about the atypical in Brazil and Argentina. Not in the US at all. No, we don't have any information for that virus being in the US. Para Ana, preguntan si se sabe, si se conoce la incidencia y prevalencia del virus clásico y la variante atípica en las regiones productoras de Argentina. Sí, en realidad no hay muchos datos, la verdad, de incidencia. La variante clásica CLRDB prácticamente no se detecta, es decir, el 99% de las variedades que se siembran actualmente de algodón tienen resistencia a enfermedad azul, es decir, al CLRDB clásico, acá en Argentina. Hay un 1% de algodón, digamos, porque las que son resistentes al CLRDB además son EBT y RR, ¿sí? Entonces, hay un 1% de productores agroecológicos que siembran algodón que no es BT y RR y son susceptibles, es material susceptible. Entonces, el CLRD estaría o en esos materiales o, como bien dijo Roberto, en malezas o en otras malváceas del algodón como reservorios. Y es ahí donde estos virus están evolucionando, ¿sí? Entonces, CLRD clásico prácticamente uno no encuentra a campo. Sí, el que se encuentra cada vez más es este virus atípico que yo les conté hoy. La incidencia va de un 4 a un 20%, depende del año. Lo que pasa es que ahora la realidad es que se está usando mucho insecticida para bajar la población de insectos, para que no haya mucho insecto a campo, porque la verdad que no hay resistencia. Y yo, bueno, hago un poco de propaganda. Mañana en el taller de algodón voy a contar de otras nuevas variantes que estamos encontrando, del estilo como contó Roberto, que son pequeñas variantes de este atípico, ¿sí? Que tampoco hay mucha información de incidencia. Es decir, la realidad es que no hay un relevamiento sistemático de la incidencia y depende mucho también del control del áfido. ¿Sí? Pero el gran problema hoy son estas nuevas variantes que no hay no hay resistencia, digamos, en los materiales que se siembran actualmente acá en la Argentina, digamos. Gracias. Y perdón, para completar la pregunta anterior de Roberto, el virus atípico de Argentina con el virus atípico de Brasil tienen entre un 94 y un 95% de identidad, pero los cambios de aminoácidos que hay en un virus, en un pecero, digamos, en el pecero les estoy hablando, ¿no? La identidad en el pecero, que es la proteína que más cambia, los aminoácidos que cambian en el pecero que está en el atípico argentino versus el atípico de Brasil no son los mismos, excepto en el FBOX, ¿sí? Hay otros aminoácidos que cambian, no son idénticos, digamos, los dos peceros, y los síntomas de esos dos atípicos no son idénticos tampoco. Y son distintos, obviamente, al virus que está ahora en Estados Unidos, ¿no? Siguiendo con esto que estás mencionando, preguntan, para cualquiera de los dos, si se han comparado secuencias provenientes de otros países, aparte de los americanos. Sí, Roberto. No, Roberto.
Okay, you can say something later after me. Okay, but you can do it first. Just feel free. Unfortunately, as I mentioned in my talk, we don't have too much like complete genome data available for cotton leaf football viruses. Like we only have 7. Right now that we're going to publish those new sequences, going to be like 23 complete genomes of cotton leaf football viruses that has been published in GenBank. So, and those sequences, all of them, they come from South America, Brazil, Argentina, and the US. We don't have complete genomes for those viruses in other countries. So yeah, we didn't, because like the study that we performed was based on complete sequences. We didn't compare like sequences for partials, like partial genomes, because we do have partial genomes from like many places. Maybe Dr. Di Stefano did some like partial sequence comparisons, but because I was working only in complete genomes, it was just US, Argentina, and Brazil. Sí, no hay muchas secuencias, como dijo Roberto. Hay muchos reportes, o había muchos reportes en África, pero no hay secuencias disponibles. Y la secuencia que es creo que de Tailandia es una secuencia parcial, no es una secuencia completa. Y la parte que está es más parecida al CLRB clásico. Digamos, si nosotros comparamos el CLRB atípico nuestro o el CLRB clásico con el CLRB de Estados Unidos en la región que no es el P0, son virus muy parecidos. Es decir, la gran diferencia se observa en estas nuevas variantes en la proteína P0, que es la supresora del mecanismo de silenciamiento. Es decir, yo personalmente creo que, por lo menos acá en Sudamérica, las variantes resistentes hicieron mucha presión de selección, porque durante muchos años, durante 30 años, no hubo quiebre de resistencia. Es decir, los virus estuvieron en los reservorios evolucionando. Si es comparativamente ahora lo que pasa con el coronavirus, digamos, que tenemos la cepa alfa, delta, gamma rápidamente. Bueno, esto es parecido hasta que estas variantes evolucionaron a lograr un quiebre de resistencia y ahí saltaron al cultivo, digamos. Esa es en mi opinión personal, digamos, ¿no? Y ahora yo creo que lo que contó Roberto que está pasando en Estados Unidos y acá también es que hay una evolución rápida, ¿sí? Porque al quebrar hay mucha infección y cuanto más infección hay, este virus, como no tiene proofreading, es decir, no repara, hay muchas variantes, es decir, hay muchas mutaciones y si hay una mutación que tiene más fitness, va a ir ganando. Pero es como que yo creo que estamos en un momento de inestabilidad del CRRDB, más que todo me parece en Estados Unidos, por eso hay tantos cambios. Y bueno, hay que empezar a hacer estudios si hay realmente recombinaciones y cosas que hasta ahora no estaban descritas, ¿no? Porque las recombinaciones clásicas eran por la región intergénica, ¿no? del virus. Gracias. Bueno, otra pregunta para Sebastián, sobre si existe programas de saneamientos de virus de vid en el país. Sí, en Argentina hay un esquema de producción de material certificado que es fiscalizado por el INASE, que se basa en la selección clonal y sanitaria. Esto es, en encontrar plantas de vid que tengan atributos deseables y analizar para evaluar si están ausentes los virus regulados. Eso ha funcionado en muchas variedades y de hecho INTA ha liberado materiales de las variedades más importantes certificados de esa forma, pero está empezando a aparecer un problema de que hay variedades que hay muy poca disponibilidad de material, que hay muy pocas plantas madres, o todo lo que se encuentra está infectado y hay que empezar a incursionar en estrategias de saneamiento. Nosotros estamos trabajando en saneamiento por cultivo de meristemas sin involucrar termo o quimioterapia, y a partir de eso se regeneran plantas nuevas que hay que testear a ver si efectivamente se han saneado. Cada vez vamos a ir disponiendo de más herramientas que nos van a permitir saber qué virus hay, y no necesariamente todos los virus van a tener que ser removidos o contar con plantas que estén libres de todos los virus. Por eso nos parece muy importante conducir trabajos para determinar el real impacto económico en la producción o en la fisiología de la planta que tengan los distintos virus que se identifiquen.
Muchas gracias. Y ya no tenemos más preguntas. No hay más preguntas. ¿Puedo hacerle yo una pregunta a Sebastián? Aprovecho y una a Roberto, tengo una para cada uno, si puede ser. Le quería preguntar a Sebastián si cree que muchos de estos virus silenciosos, ¿no?, que se encuentran en la vid haciendo secuenciación de NGS podrían ser benéficos, ¿no? Porque llama la atención que uno encuentra ahora con esto tantos virus, y más en vid, que son plantas, digamos, que conviven con los virus muchos años, no son plantas anuales, y pensás que pueden tener algún efecto benéfico, virus benéfico. No, obviamente no los que son patógenos, ¿no? Sí, eso es una idea que está muy en boga ahora. De hecho, cuando se piensa en una planta de vid o en los frutales en general, en su historia de coevolución con la planta, nosotros una planta de vid que vemos en el campo ahora proviene de una propagación vegetativa, esto es de una estaca que venía de otra planta, que eso venía de una estaca de otra planta, de modo que podemos pensar que esa planta que estamos viendo es una entidad que está hoy viviendo ininterrumpidamente durante 500, 1000 años o más, y muchas veces coinfectada con el virus, y a través de un proceso de selección natural o selección humana, hay muchas plantas infectadas con virus que han ido siendo seleccionadas porque tienen algún atributo deseable. De modo que no sería sorprendente que hayan algunos virus que puedan tener un efecto beneficioso sobre el desarrollo de la planta, al menos en términos fisiológicos, que mejoren la fotosíntesis, que mejoren la eficiencia de uso del agua, y esto de cara a una agricultura que presenta algunos desafíos de la mano del cambio climático, es algo muy, muy interesante para explorar. Gracias. Y a Roberto le quería preguntar, no sé si me entendés en castellano, sino en inglés, si tienen detectadas algunas variedades de algodón que sean, aunque sean tolerantes a la variante del virus en Estados Unidos. No, actually not. Like, we have been doing this like extensive field work. I mean, I didn't show that results because of that we just had partial sequence with just diagnostics. So we are mapping the virus all over the US, wherever like is growing cotton. We have this huge project with different universities. And no, we didn't find anything that is resistant to that viruses. And ¿Y los materiales que se siembran allá tienen el gen de resistencia al CLRD clásico o no? That's what I don't know. I have asked that question. Actually, that's what a question that I was about to ask you. I'm not sure if that gene, that the resistant gene is he in the US. I'm not sure if the materials they grow, he has that resistant gene. I asked those guys so many times and they don't know, like they don't have an answer. Yo creo que, no sé si todos, pero muchos materiales que se introdujeron acá en el año 94 eran susceptibles y produjeron una infección terrible acá y se discontinuaron. Pero por eso no estoy segura si allá, capaz que, bueno, mañana nos pueden contestar mejor esa pregunta. Si allá en Estados Unidos hay materiales que tienen la resistencia al CLRD. No, I don't think they grow any material that has that resistance. Okay. I don't think so. That's a question that I have been asking like for a while, and like, I mean, the only answer that I get is like, no, we don't have that resistant gene in the US. Gracias. But definitely we should challenge that material against that virus and see if it behaves like the typical isolate, because the off-series is like really different from the South American isolates. Actually, I also have a question to Sebastian. So Sebastian, I have been working with Badna viruses affecting cacao in West Africa. And you know, like, there's this disease known as cacao swelling shoot disease, which like infects cacao trees in West Africa. And this disease kind of can kill the tree quickly, like in 3 or 5 years, it kills the tree, cacao tree. So that's a huge problem affecting this crop in West Africa. And we also know there is a Badna virus infecting grapevine in the US. Do you have any information if that's a virus, this virus is a problem for grapevine? Or yes,
it was recently reported the discovery of a bad virus in grapevine, but it was not linked to a very severe disease. If I'm not wrong, it was linked to a disease called grapevine vein clearing disease. And it's not so dispersed in the world. And at least in Argentina, we didn't know about that. But I guess that the continuous use of HTS analysis in infected plants will shed some light in the occurrence of this kind of viruses. The DNA viruses in grapevine are really new. 10 years ago, we didn't know anyone. And today there are several species. Some of them, like red blotch, involved in serious diseases. We will need to be alert to the occurrence of these viruses. So far, it's not linked to a very severe disease, but we don't know what could happen in the near future. Okay, thanks. Bueno, no sé si hay más preguntas para los expositores. No. Si no hay más preguntas, nos queda por agradecerle realmente las brillantes exposiciones, la colaboración, y nosotras por nuestra parte, tanto Cecilia Perotto como yo, queremos agradecer a la organización del Congreso por dejarnos participar, colaborando en esta acción de poder moderar una mesa. Y les recuerdo a todos los participantes que pueden visitar la sección de los póster y que la lista de los póster o de están en el sección inicio, en la parte inferior a la izquierda. Ahí van a encontrar la lista de todos los póster para elegir lo que quieren ver. Después se van a la ventana de póster y los pueden visitar. Y también visiten la sección de toda la difusión y pasen por la página porque hay muchas cosas interesantes para ver. Muchas gracias a todos y sobre todo a los disertantes que son la estrella del Congreso. Muchas gracias. Thanks so much, everyone. It was a great pleasure. Felicitaciones a los tres. Gracias a todos.